Bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso SQL para análisis de datos. En esta ocasión vamos a estudiar el tema comprensión y descripción de datos. Y concretamente lo que vamos a analizar es lo siguiente. Vamos a comenzar por definir cuál es el objetivo de la estadística en el contexto del análisis de datos, cuáles son los tipos de datos para clasificación, cuál es el procedimiento que debemos llevar a cabo para el análisis y clasificación de los datos, y por último, los métodos y técnicas de estadística descriptiva. Muy bien, el objetivo de emplear estadística para nuestro análisis de datos esencialmente pues es para poder calcular resultados que pueden ser univariables cuando nos referimos por ejemplo a técnicas de estadística como la moda, el promedio o la mediana, y también para encontrar la correlación estadística entre datos que son bivariables o multivariables, es decir, cuando analizamos más de un elemento. La estadística se define como la ciencia que permite recolectar y analizar grandes cantidades de datos para identificar las características de dichos datos, así como de sus subconjuntos. Muy bien. ¿Y cuáles son los tipos de datos que se pueden clasificar? Aquí hay una variedad muy grande, algunos más conocidos o más utilizados que otros. Por ejemplo, tenemos tipos de datos de carácter biológico o registros médicos. También puede haber datos relacionados con información socioeconómica y finanzas, o análisis clínicos, información sobre manufactura cuando nos referimos al contexto de una fábrica, por ejemplo. Y estos dos de aquí que no son tan conocidos, pero que están teniendo mucho auge y están emergiendo a raíz de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etc. Los datos basados en reconocimiento de imágenes e información biométrica, esto muy utilizado sobre todo con las técnicas actuales de inteligencia artificial o los servicios de inteligencia artificial, así como también los sistemas de autenticación y autorización, que muchos de ellos se basan en el reconocimiento de imágenes o bien de algún patrón biométrico. Y el texto y lenguaje natural, también este tipo de datos pues se puede clasificar y lo vemos utilizado o aplicado en el análisis, por ejemplo, de correos no deseados, spam, o también en el análisis de las búsquedas que nosotros hacemos en los buscadores de internet y que eventualmente se traducen en información o publicidad que se agrega en las páginas al momento de estar navegando. Y también pues las consultas que se hacen a los servicios de inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT, DeepSeek, etc. Todo esto requiere pues análisis, procesamiento de texto y lenguaje natural. Incluso los servicios como Alexa o Siri de iPhone y Android respectivamente pues llevan a cabo un análisis de lenguaje natural, hablado en esta ocasión, no necesariamente texto, pero pues son los comandos de voz que se le dictan a este tipo de servicios que también forman parte de la gama de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el procedimiento que debemos seguir para llevar a cabo el análisis y descripción de los datos? Lo podemos resumir en 3 pasos esencialmente. El primero de ellos sería determinar cuál es la unidad de observación, y por unidad de observación pues nos referimos a cuál es nuestro caso de uso, qué es la cosa o el concepto o el elemento sobre el cual estamos llevando a cabo el análisis. En el ámbito de la investigación, como lo menciona aquí, y la estadística, la unidad de observación también se puede denominar unidad de análisis y representa el elemento básico sobre el cual se recolecta información o se realizan mediciones. Nos dice que lo podemos entender como el quién o el qué de nuestro caso de estudio. Así, por ejemplo, si estamos realizando una encuesta a las familias para determinar la cantidad de miembros por familia, nuestra unidad de observación pues es una familia. Si estamos haciendo una encuesta en el ámbito educativo y encuestamos grupos completos de diferentes grados académicos, por ejemplo, de nivel primaria, de primero a sexto de primaria, nuestra unidad de observación pues es el grupo como tal de cada uno de los grados académicos. Ahora, el siguiente paso sería identificar si la información es cualitativa o cuantitativa.
Aquí, retomando la lección anterior, recordemos que información cuantitativa pues es toda aquella sobre la cual se puedan realizar operaciones numéricas, e información cualitativa es aquella información que en principio permite describir una característica particular o específica de nuestro conjunto de datos. Y también recordemos que una información que a priori es cualitativa la podemos emplear como información cuantitativa. Citábamos el ejemplo de el color de ojos, de un dataset que representara el color de ojos. Podríamos, aunque en principio el color de ojos pues es una información cualitativa que describe una característica de una persona, podríamos emplearla como información cuantitativa cuando realizamos operaciones como cuántas personas tienen un color de ojos determinado. Y el paso número 3 sería utilizar valores numéricos para representar cadenas de caracteres, y esto agiliza el procesamiento de datos para las computadoras. Este paso o este concepto lo vemos muy utilizado en las bases de datos relacionales, en los catálogos de información. Por ejemplo, lo siguiente: si yo tengo una tabla donde voy a colocar la marca de los automóviles y tengo Nissan y tengo Chevrolet y tengo también, no sé, Kia, estas tres que en principio son cadenas de caracteres, yo les puedo agregar un campo que sea el ID, donde Nissan es el ID 1, Chevrolet el ID 2, Kia el ID 3 y así sucesivamente. Entonces esta información ya se convierte en un catálogo de información y la computadora va a analizar los datos en base a la columna de ID y no va a procesar la cadena de texto. Esto hace que el procesamiento sea más ágil. ¿Cuáles son los métodos y técnicas de estadística descriptiva? Bueno, en principio las técnicas se dividen en dos categorías: técnicas de análisis univariable y técnicas de análisis bivariable o multivariable. Recordemos, univariable cuando trabajamos sobre un único valor, sobre un único dato, y pues bivariable o multivariable, lo opuesto, ¿no? Cuando trabajamos con más de un valor, con dos o más valores. Y entonces las técnicas concretas de análisis univariable son la distribución de frecuencia de datos, esto es un histograma, los cuántiles, que representan un conjunto de datos en proporción, la tendencia central y la dispersión. Vamos a ver ejercicios prácticos de cada uno de ellos. Y las técnicas de análisis bivariable o multivariable, pues aquí vemos los diagramas de dispersión, el análisis de tendencias lineales y coeficiente de correlación de Pearson. También pues la interpretación y el análisis de dicho coeficiente de correlación. Y otra de las técnicas, la última, serían las series de tiempo. Vamos a ver ejercicios, ejemplos de cada uno. Muy bien, y el caso concreto de la distribución de frecuencia, que sería pues la primera técnica que procederíamos a analizar. Aquí lo que vemos es que esta técnica es de tipo univariable y también se le denomina histograma. Su nombre, distribución de frecuencia de datos, y lo que hace, o la descripción, el concepto, como la podemos entender, es que es un conteo de valores, valores que están dentro de un conjunto de datos, y por ejemplo es encontrar cuántos valores, con qué frecuencia se repiten cada uno de esos valores, cuántos hay de cada uno. Aquí el ejemplo: si tenemos un dataset con 1000 registros que describen el color de ojos de ese grupo de personas, podríamos decir que 700 registros tienen ojos color café, 200 de color verde y 100 de color azul. Esto es posible. En este caso estaríamos utilizando el valor absoluto de la frecuencia. ¿Por qué? Porque solamente estamos analizando un único valor y estamos sacando la cantidad exacta de datos, o el valor exacto de cada uno de estos tres posibles valores, y utilizamos el valor absoluto para representarlo. También se puede representar un valor relativo de la frecuencia si en lugar de poner la cantidad exacta lo representamos o lo expresamos como porcentaje. En ese caso, de los 1000 registros, el 70% representan ojos color café, el 20% ojos de color verde y el 10% ojos color azul.
Eso es en cuanto a la distribución de frecuencia, recordando que es un histograma y que es una técnica de análisis estadístico descriptivo univariable. Pero ¿qué sucede cuando se trata de una variable cuantitativa que puede tomar un rango de valores continuos? Aquí hacemos referencia a, por ejemplo, la estatura de una persona, porque si tomamos una escala podemos medir desde 1 metro, que son 100 centímetros, hasta, no sé, 2 metros, por ejemplo, y ese del elemento 1, del elemento inicial al elemento final, en medio hay un rango de valores que pueden ser diferentes y pueden estar dispersos. En este caso, se puede representar un valor relativo a través de una escala. Por ejemplo, una escala que vaya de 5 en 5 centímetros y el valor absoluto se encuentra entre alguno de los valores comprendidos en el rango de dicha escala. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a utilizar una escala de 5 centímetros, aquí, una escala de 5 centímetros, voy a tener 100 centímetros, 105, 110 y 120. Si yo encuesto a una persona que mida 1 metro con 8 centímetros, pues va a estar en este rango, 108. Y este es el valor absoluto, porque este es la estatura real, pero el valor relativo podríamos decir que está entre los 105 centímetros y los 110 centímetros. ¿Sí? Esto sería el rango del valor relativo. Y bien, con esto daríamos por terminada esta lección. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a realizar ejercicios prácticos para describir cada una de estas técnicas de estadística descriptiva y posteriormente estadística inferencial, para ya con ese fundamento, con esa base, proceder ahora sí a empezar a trabajar con SQL. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.